El primer concepto es la posición angular. Esta posición angular, bueno, se va a determinar con la letra del alfabeto griego, que es la letra teta. Aquí está, con esta letra del alfabeto griego teta se va a determinar la posición o el desplazamiento angular. Y esta posición o desplazamiento angular va a estar determinado por el ángulo. Si una partícula se encuentra en esta posición inicial y se mueve a esta posición, entonces ese desplazamiento va a estar determinado por este ángulo teta. Ese ángulo lo vamos a medir en el sistema de unidades que son los radianes. Para recordarte que es un radián, fíjate, es cuando se divide, se divide la longitud del arco, que es S, y se va a medir en metros sobre la longitud del radio. Y ese radio también se va a medir en metros. Y a este metros sobre metros, que matemáticamente sería la unidad, o se elimina, pues, en otras palabras, esto se elimina, pero en física, a esta falta de unidades se le llama radianes. Entonces, un radián se presenta cuando el ángulo es un ángulo donde la longitud del arco, que es esta de aquí, es igual a la longitud del radio. Eso es un radián. Y en la circunferencia de este radián, este ángulo, vamos a ver si aquí sería 1, cabe 1, aquí mira, te lo voy a representar, cabe una vez, luego cabe 2 veces, o sea, tengo 2 radianes, 3 radianes y un cachito más. Este cachito más es el punto 1416, o sea que en media circunferencia tengo 3.1416 radianes. De ahí vamos a sacar la equivalencia. Entonces decimos que media circunferencia, toda la circunferencia es 360 grados. Media circunferencia es 180 grados, equivale a pi radianes. O sea, pi radianes es igual a 180 grados. Y esta va a ser la equivalencia que vamos a estar utilizando para convertir de grados a radianes. O el pi, si quisiera yo saber un radián cuánto es, un radián es igual entonces a 180 grados entre pi. Si hago esta división de 180 entre pi en tu calculadora, te va a dar que es 57.295 grados. Por eso lo redondean y en algunas ocasiones se especifica que un radián es igual a 57.3 grados. ¿Sí? Pero la equivalencia que vamos a estar utilizando para convertir de grados a radianes es esta. La velocidad angular es el otro concepto, y si el cuerpo cambia de posición con respecto al tiempo, es decir, vamos a decir que el cuerpo estaba aquí en esta posición P y transcurrido cierto tiempo se va a ir a la posición P'. Entonces tenemos que la velocidad angular se va a representar con esta letra del alfabeto griego. No es una W, sino que es la letra del alfabeto griego, que es omega, pero en minúscula. Y omega es igual al desplazamiento, que es la letra del alfabeto griego teta, en radianes, obviamente, sobre el tiempo. Entonces la velocidad angular va a estar dada en radianes por segundo. Es decir, cuántos radianes cambia la posición del cuerpo conforme transcurren los segundos. Y asociados a los conceptos de velocidad angular se encuentran también los conceptos de frecuencia y periodo. Estos nos van a aparecer constantemente en los ejercicios del movimiento rotacional. La frecuencia es el número de ciclos, o en este caso un ciclo es una vuelta
o revolución. Lo vamos a ver como revolución, pero significa que es una vuelta. Y la frecuencia entonces, ¿cuántas revoluciones da un objeto en un segundo? Entonces se representa con la letra F minúscula y son los ciclos o las revoluciones por segundo. Y esto va a ser, también se le llama como hertz. Y el periodo es el recíproco de la frecuencia, es decir, la frecuencia es cuántos ciclos da en un segundo. Y el periodo es cuántos segundos tarda en completar un ciclo o una revolución. Entonces, el periodo es tiempo sobre ciclo, que sería igual a segundos. Se va a expresar en segundos. Esto se expresa en revoluciones por segundo o también lo vas a ver como revoluciones por minuto. Y estos dos son recíprocos, es decir, la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo y el periodo es igual a 1 sobre la frecuencia. Para convertir de periodo a frecuencia es 1 sobre el periodo. Ahora de frecuencia a periodo es 1 sobre la frecuencia. Y la velocidad angular, que es esta letra del alfabeto griego omega, es igual a 2pi, puede ser igual a 2pi sobre el periodo o también puede ser 2pi por la frecuencia. Entonces cualquiera de estas dos ecuaciones sirven para calcular la velocidad angular. Y luego el otro concepto es la aceleración angular. Si la velocidad del cuerpo cambia, es decir, ya sea que la velocidad aumente o disminuya respecto al tiempo, entonces el cuerpo tiene una aceleración angular y se calcula así: la velocidad final menos la velocidad angular inicial sobre el tiempo. Entonces, esta es la aceleración. Y a partir de esta ecuación y las otras que te mostré, se obtienen las demás ecuaciones para el movimiento circular o rotacional. Y mira, la aceleración es velocidad angular final menos velocidad angular inicial sobre el tiempo. Esta es la velocidad angular media. Esto que está aquí arriba significa en promedio. Y sería la velocidad final más la velocidad inicial sobre 2. Luego, si quiero calcular una velocidad final instantánea, sería igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Esto es el desplazamiento angular, que sería velocidad, o sea, esto es la velocidad angular media por el tiempo. Entonces, y aquí hay otras 3 ecuaciones más para calcular el desplazamiento dependiendo de los datos que yo tenga en cada problema. Y fíjate la relación que hay entre las cantidades lineales y las cantidades angulares. La velocidad lineal, esta v es velocidad lineal, es igual a 2pi por frecuencia por el radio. También puede ser velocidad lineal, es igual a la velocidad angular por el radio. El desplazamiento lineal es igual al desplazamiento angular por el radio. Y la aceleración lineal es igual a la aceleración angular por el radio. Es decir, para ir de los angulares a los lineales, los angulares se multiplican por el radio. Si quisiera yo al revés, para ir de los lineales a los angulares se dividen entre el radio. Y esas son los principales conceptos del movimiento rotacional, y estas son las ecuaciones que debes de tener presentes para que podamos resolver algunos ejercicios que vienen en tu guía.